Alrededor de 1970, no recuerdo exactamente la fecha, pero aquel día venía manejando por la carretera dedicándome a hacer viajes a la frontera del norte de México. Así es como me ganaba la vida. Era una de esas noches en que viajaba solo. La carretera lucía vacía, casi no había autos y estaba muy oscuro, pues era temporada de lluvias. Para variar, parecía que caería una tormenta. Yo seguía manejando sin temor alguno. Estaba acostumbrado, vivía en un pueblito del estado de Guerrero y tenía que llegar a casa antes del amanecer, porque estaba por nacer uno de mis hijos. Le había prometido a mi mujer volver lo más pronto posible. Le subí el volumen al estéreo y aceleré, esperando llegar antes de que mi esposa diera a luz. Ya había avanzado un buen trayecto cuando comencé a sentir sueño. Más adelante había una gasolinera, por lo que decidí orillarme y dormir, por lo menos, media hora para continuar mi camino. Cuando desperté, ya pasaba de la medianoche. Aún era buena hora para llegar a mi destino. Cargué gasolina, me metí a la carretera y seguí mi viaje. Más adelante comenzó a llover. La noche estaba totalmente oscura, apenas podía ver la carretera debido a la lluvia que opacaba el parabrisas. Por un momento, pensé en orillarme y dejar que pasara un poco la tormenta, pero se decía que en esos lugares habían estado asaltando en los últimos días y no quise exponerme a que me robaran toda la mercancía. A pesar de que decidí seguir, tuve que bajar la velocidad. Iba tan despacio que, durante aproximadamente 45 minutos, casi no avanzaba. Cuando la tormenta bajó un poco y solo caía una llovizna ligera, aceleré. Iban a ser las 3 de la madrugada cuando llegué al estado de Guerrero. Vivía en un pueblito un poco alejado del centro. Cada vez que salía, tenía que pasar por una zona boscosa. A esa hora, todo estaba oscuro y había una neblina muy espesa, característica de esa zona tropical, siempre húmeda y bochornosa. Casi no se podía ver. Yo manejaba con cautela porque, a pesar de conocer bien el camino, debía tener precaución. Traía cosas frágiles que se podían romper. Allí había llovido muy poco, pero estaba nublado. Tenía que subir por una pendiente muy inclinada, pero al intentarlo, el carro se regresaba. Lo intenté 3 o 4 veces y pasó lo mismo. Pensé que tal vez traía mucha carga y eso hacía que el peso me ganara. Decidí bajar para ver qué pasaba. Había unos árboles muy grandes a los lados del camino. Todo se veía un tanto tenebroso. Aún así, bajé. Tenía algo de miedo. En un momento, sentí la necesidad de ir al baño y, estando en medio de la nada, me fui detrás de uno de los árboles. Después de todo, toda esa área era bosque. Cuando me estaba abrochando el pantalón, me pareció escuchar el canto de una mujer. Me fui acercando para ver de dónde provenía esa voz. Vi que había una cascada y, bajo ella, una mujer estaba de espaldas, tenía una larga cabellera y estaba peinando su pelo. En esos lugares, era muy común que las personas salieran a bañarse donde hubiera agua, a pesar de que estaba nublado y se sentía mucho calor. Pensé que tal vez estaría con otras personas y me acerqué, pero estaba sola. Ella volteó a verme cuando sintió mi presencia. Lo hizo sin temor. Me iba a acercar más cuando sentí algo muy pesado en la espalda que casi me derribaba. Era un gran perro. Parecía un lobo que la estaba cuidando. Sentí que se me congelaba la sangre cuando me lanzó un gruñido amenazador. De un salto, se puso frente a mí y yo retrocedí, temeroso de aquel enorme animal. Le contesté que la oí cantar y que me dejé guiar por la curiosidad. Me sorprendía verla tan tarde en ese lugar. También le pregunté si no le daba miedo estar ahí sola. Ella me respondió que no estaba sola, que su madre estaba con ella. Señaló a un lugar donde vi que se acercaba una anciana encorvada, se apoyaba en un bastón. Tenía el cabello totalmente blanco y una nariz grande que dejaba ver que ya le faltaban algunos dientes.
A pesar de que aquella mujer se acercó a mí amigablemente, tuve un sentimiento de incomodidad que intentaba ocultar, pero creo que no lo conseguía del todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya estaba amaneciendo. La anciana, amablemente, me dijo que me esperara un rato. Que, si las acompañaba a su casa, que se encontraba cerca, podrían ofrecerme algo de desayunar. Yo lo rechacé, pensando que si tardaba mucho tal vez llegaría tarde para el nacimiento de mi hijo. Esa mujer pareció adivinar mi pensamiento y me aseguró que llegaría a tiempo. No estaba seguro de aceptar aquella invitación, pero algo en ella y en la insistencia de ambas hicieron que, sin darme cuenta, ya me encontrara en su casa, aceptando su desayuno, que solo consistía en café y pan. Platiqué un buen rato con ellas. Recuerdo haberles preguntado cómo era que dos mujeres indefensas vivían en un bosque tan apartado. Pues podría llegar a ser peligroso para ellas. Pero ellas parecieron reírse de mí, diciendo que les gustaba mucho la tranquilidad del bosque y que sabían defenderse por sí mismas. Cuando, por fin, decidí irme, el sol ya estaba en lo alto. La anciana me dijo que aún tenía buen tiempo para el nacimiento de mi hijo. Aún dudaba haber dicho aquello en voz alta. La mujer joven también se despidió de mí, no sin antes decirme, con un tono extraño, que cuidara mucho a mi hijo, que estaba por nacer. Decidí no prestar mayor importancia y comencé a caminar. Mientras lo hacía, empecé a sentirme vigilado. No podía ver a nadie, pero sí podía escuchar pesadas pisadas y fuertes respiraciones, las cuales iban en aumento con cada paso que daba. Llegó el momento en que sentí el peso de aquel enorme perro en mi espalda. Corrí hacia mi camioneta y me subí. Cuando llegué a casa, mi mujer aún no daba a luz. Más tarde, ella me dijo que estaba preocupada, pues en la noche anterior había escuchado que algo caminaba sobre las láminas del techo. Yo le dije que no se mortificara, que ya había llegado y cuidaría de ellos. Pareció tranquilizarse. Pasamos la tarde lo más tranquilos posible. Como a las 11 de la noche, aproximadamente, estaba quedándome dormido cuando, de repente, escuché que algo aterrizaba en las láminas, solo para después comenzar a caminar sobre ellas. Volteé a ver a mi esposa y ella dormía plácidamente. Salí, pero estaba muy oscuro y casi no se veía nada. Entonces, decidí ir por mi rifle, pero cuando regresé, ya no escuché nada. Eran como las 3 de la mañana cuando mi esposa se empezó a sentir mal. Esto anunciaba el nacimiento de mi hijo. Corrí a buscar a la partera, pues en el pueblo ellas eran las que se encargaban de atender a las mujeres en el parto. Aproximadamente a las 6 de la mañana nació. Estábamos muy felices y olvidé lo que había escuchado un día antes. Fui a hacer unas compras y mi compadre, que vivía un poco más arriba, me dijo que tuviera cuidado porque algunas personas le habían comentado que habían visto una extraña ave parada en un árbol cerca de mi casa y que no presagiaba nada bueno. Ya de tanto que todos me decían que tuviera cuidado y siendo un tanto supersticioso, durante la tarde me dediqué a tratar de proteger la casa. Compré lo necesario para poner una cerca y decidí estar alerta en la noche. Fui a visitar a mi amigo para pedirle que fuera el padrino de mi hijo. Pensé que así podría bautizarlo lo más pronto posible, porque de esa manera él estaría protegido. Él me dijo que había escuchado historias en pueblos aledaños sobre cómo, en las noches, veían una bola de fuego brincando en los árboles de casas donde había niños recién nacidos, y que más de un niño había sido asesinado por aquellas aves. Aquello me preocupó aún más y él me dijo que tuviera mucho cuidado. Aceptó ser el padrino para poder bautizar a mi hijo, pero que necesitaba unos 15 días, porque, como mi pueblo era muy pequeño, el sacerdote iba a dar misa cada 2 semanas. Teníamos tiempo de arreglar todos los trámites. En ese entonces, era más importante el bautizo que el registro. Él me recomendó que pusiera unas tijeras debajo de la almohada y que rociara el cuarto con agua bendita, que sólo así mantendría a raya aquella cosa, si es que llegaba a volver de nuevo.
Decidí dormir de día y estar alerta de noche, pero ante el silencio me quedaba dormido. En una de esas ocasiones sentí que alguien entró, pero solo rodeaba la cama y no se acercaba. Era como si algo la detuviera. Fue cuando noté que lo intentaba, pero no podía moverme. Mi esposa estaba totalmente dormida y el bebé lloraba desesperado. Escuché que llegaban varios vecinos y yo no podía moverme, por más que tratara. Empezaron a hacer mucho ruido y aquello que había entrado salió volando por la ventana, que no sé cómo se había abierto. Cuando al fin reaccioné, me levanté porque los vecinos tocaban la puerta insistentemente. Al abrirles, me dijeron que revisara a mi bebé porque él no paraba de llorar. Mi esposa también despertó y dijo que había escuchado al niño, pero que no pudo despertarse. Cuando revisamos al bebé, notamos que las uñas de sus dedos de pies y manos estaban moradas. Algunos vecinos me dijeron que no pudo succionar la sangre porque algo lo estaba protegiendo, pero que sí lo había intentado. Mi esposa estaba angustiada, porque ese animal o lo que fuera, ya había escogido a mi hijo para alimentarse. Nos dijeron que, cuando escucharon el llanto del bebé, salieron a auxiliarnos. Lo que fuera que había atacado a mi hijo era responsable de otras muertes similares en pueblos cercanos. Decidimos que atraparía a la criatura a como diera lugar. Hicimos equipos para que, mientras unos descansaban, los demás estuvieran vigilando. En una de esas noches, habíamos prendido una fogata y también teníamos lista una hoguera. Ya hacía algunos días que no había vuelto a aparecer, pero esa noche en especial oíamos que los perros aullaban, como presagiando algo malo. No nos dimos cuenta a qué hora llegó esa bruja. Solo que a todos nos hechizó y nos durmió. Recuerdo el llanto insistente de mi hijo y, en mis sueños, inconscientemente grité el nombre de mi perro, el cual, aquel día, lo había dejado dormir dentro de la casa. Se escuchó un escándalo adentro de donde dormían mi hijo y mi esposa. Luego escuché cómo la pelea se movía afuera. Cuando pude reaccionar del todo, corrí hacia donde se escuchaba el alboroto. Ahí estaba mi perro, pero se encontraba muy malherido. Había muchas plumas negras, como de un guajolote. Él ladraba y gruñía ferozmente hacia debajo de unas cajas. Fue entonces que, al acercarme un poco más, pude ver que allí se encontraba una mujer. Por la oscuridad no la podía ver bien. Saqué una lámpara de bolsillo y la iluminé. Al hacer esto, no podía creer lo que mis ojos veían, se trataba de la misma mujer joven que había visto en aquel bosque. Estaba totalmente desnuda, pero lo que más me impactó fue que no tenía piernas y que tenía muchas heridas que le había causado mi perro. Escuché que todos los vecinos se acercaban. Fue entonces cuando la mujer lanzó un extraño grito, transformándose en una gran ave negra justo frente a nuestros ojos. Esta emprendió el vuelo, y tanto los vecinos como yo quedamos asombrados y temerosos. Había algunas mujeres embarazadas que tenían miedo de que algo pudiera suceder. Todo el pueblo estaba más que decidido a unirnos para matar a esa criatura asesina. Nos armamos con palos y escopetas y decidimos prender una gran fogata por si llegaba a caer, para quemarla. El ambiente se sentía tenso, y todos, antes de que comenzara a oscurecer, cerraban bien sus puertas. Solo los que hacíamos guardia nos quedábamos afuera. No tardó mucho tiempo cuando nuevamente esa cosa se acercó, estaba sedienta de sangre. Esta vez no nos dormimos. Hubo un momento en que sí llegué a sentirme un tanto somnoliento, pero todo el cansancio se desvaneció cuando, de pronto, vimos una enorme bola de fuego que brincaba a lo lejos. Me dijeron que esa bola de fuego ya la habían visto días atrás, había estado parada en el árbol del patio. Pero ahora ya no era la bola de fuego, era un enorme guajolote que parecía mirarnos con maldad. A pesar de aquello, no nos acobardamos. Teníamos que proteger la vida de nuestros hijos. Esa vez no mostraba miedo. Empezó a caminar despreocupadamente en el techo, como desafiándonos. Le apunté con el rifle y disparé. Esta voló, esquivando mis disparos.
Disparé 2 veces más, y en uno de esos disparos supe que le había dado porque chilló horrible e intentó volar. Otros de mis vecinos también le dispararon, y cayó. Todos corrimos a atraparla, temiendo que volviera a escapar. Aquel pajarraco se retorcía en el suelo, tratando de volar. La quisimos agarrar, pero con sus alas nos lastimaba. Mi compadre fue a traer una red que usaba para pescar. Se la aventó encima, y entre todos la jalamos hacia la hoguera que habíamos destinado para ella. Pesaba muchísimo. Chillaba y graznaba espantosamente, pero no podía escapar de la red. Al contrario, entre más lo intentaba, más se enredaba. Estábamos a punto de aventarla a la hoguera con todo y red cuando llegó una segunda ave, impidiendo que lo hiciéramos. Con sus garras jalaba la red del lado contrario para evitar que la quemáramos. Se escucharon 2 disparos más que no le dieron al ave, pero sí sirvieron para que se alejara. Cuando pusimos a la criatura frente al fuego, empezamos a ver la transformación de aquella bruja. Poco a poco fue cambiando su forma de animal a humana. Grande fue mi sorpresa al ver que ahora era aquella anciana del bosque. Todos decidimos hacer lo que habíamos acordado, quemar viva a esa bruja. Con la mirada pedía compasión, cosa que no le tuvimos. Escuchamos cómo aquella ave volvía, solo que esa vez, cuando intentaron dispararle, las armas no funcionaron. Nadie podía comprenderlo. Nos encontrábamos completamente indefensos ante aquella cosa. A todos nos comenzó a recorrer un miedo profundo, no sabíamos qué hacer. Aquella ave descendió y tomó la red, intentando jalarla nuevamente. Yo era uno de los pocos que conservó algo de valor e intenté sujetar la red, pero al hacerlo mi mano quedó con un corte muy profundo, hecho por el ave al darme un picotazo. Es una fea cicatriz que conservo hasta el día de hoy. Cuando la solté, ella rompió la red lo suficiente para que ésta quedara libre y ambas emprendieron el vuelo para alejarse de nosotros. Mientras veíamos aquellas enormes aves alejarse, todos comenzamos a perder aquel miedo espantoso que nos había abrumado apenas unos segundos atrás. Nos mirábamos confundidos, sin saber exactamente lo que había sucedido. También nos culpábamos, temiendo que volvieran a vengarse y se llevaran a nuestros hijos sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Fue entonces cuando les dije que sabía dónde tenían su cabaña y que durante el día no tenía el mismo poder. Tal vez podríamos acabar con ellas a la luz del sol. Al día siguiente, armados con machetes y rifles, decidimos ir a buscarlas. Pero al llegar a su cabaña solo vimos rastros de sangre negruzca en el suelo. Al parecer, huyeron al darse cuenta de que íbamos por ellas. Cuando no logramos encontrarlas en la cabaña, decidimos prenderle fuego. Las llamas consumieron rápidamente la estructura, llevándose consigo cualquier rastro de su presencia. Sentíamos que, al destruir su refugio, podríamos evitar que regresaran a nuestra comunidad, pero el miedo seguía latente en nuestros corazones. Regresamos al pueblo con una mezcla de alivio y preocupación. Aunque habíamos tomado medidas drásticas, no podíamos estar completamente seguros de que las brujas no intentaran vengarse. Durante las semanas siguientes, organizamos rondas de vigilancia nocturnas. Los hombres del pueblo se turnaban para patrullar las calles y los alrededores, atentos a cualquier señal de peligro. Las familias reforzaron las puertas y ventanas de sus casas, y las madres cuidaban con especial celo a sus hijos, temiendo que las criaturas pudieran regresar. Con el paso de los días, comenzamos a notar que todo estaba tranquilo. No hubo más avistamientos de aves extrañas ni ruidos inquietantes en las noches. Poco a poco, la vida en el pueblo empezó a volver a la normalidad. Aunque el temor no desapareció por completo, nos animábamos al ver que nuestras acciones parecían haber surtido efecto. A pesar de ello, algunos de nosotros seguimos recordando lo ocurrido con desconfianza y precaución. Nos reunimos varias veces para discutir cómo podríamos estar mejor preparados en caso de que algo similar volviera a suceder. No queríamos dejarnos llevar por una falsa sensación de seguridad.
Aunque nunca volvimos a ver a las brujas, la memoria de esos días permaneció viva en nuestras mentes, recordándonos lo frágiles que podíamos ser ante lo desconocido. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.